Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a El Meri y a Asael Rodríguez. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 256. El poder de la humanidad. El anillo de poder en la mano de Silas brilló con luz dorada, formando un escudo que le protegía a él, así como a los guerreros Dunlending y los Rohirrim reunidos detrás de él. Mientras vertía magia en el anillo para contener la respiración, el hada de Rivendell preguntó confundido. ¿Por qué has vuelto? Brock, jefe de los Dunlendings, bajó la cabeza, con la voz cargada de culpa. Lord Silas, derrotamos al ejército de Mordor en el cruce de Entwash. Cuando vimos a un dragón sitiar Isengard, regresamos de inmediato para ayudarte. El rey Fengel trajo consigo a la mitad de sus jinetes. Dime con sinceridad, ¿solo nos hemos convertido en una carga? No había pensado mucho antes de actuar. En su corazón, era sencillo. Si Isengard estaba en peligro, entonces debían cabalgar en su defensa, cueste lo que costara. Pero el campo de batalla había resultado implacable. Contra estos enemigos, su fuerza no era nada. No habían dañado ni siquiera al dragón más débil, y mucho menos a Rivendell o Saruman. En cambio, su señor se vio obligado a protegerlos. El corazón de Brock dolía de vergüenza. Sin embargo, Silas no compartía su desesperación. Los Dunlendings y el rey de Rohan habían elegido enfrentar la muerte antes que abandonarle, un acto que le conmovió profundamente. Y aunque los mortales pudieran ser frágiles, no carecían de valor. Incluso hormigas en su multitud podían matar a un elefante y ahora comandaba a casi 10.000 guerreros, completamente armados. Metiendo la mano en su bolsillo espacial, Silas sacó un arco dorado. Se la lanzó a Brock, y con ella un pesado carcaj. Este arco nunca falla. Las flechas que contiene están forjadas de mitril lo suficientemente fuertes como para atravesar escamas de dragón. Úsalos bien. Las flechas de mitril eran imitaciones de los 3 flechas plateadas que le regaló el mago azul Morinetar. Cada uno estaba inscrito con runas de poder explosivo. Los originales hacía tiempo que se habían agotado. Uno había herido a Saruman, otro había derribado al dragón de un Nazgûl y el tercero se había perdido por la escarcha de Rivendell. Brock, asombrado y humilde, aferró los tesoros con reverencia. Entonces Silas sacó un cuerno blanco y se lo ofreció al rey Fengel. Su majestad de Rohan, gracias por venir en nuestra ayuda. Este es el cuerno de la victoria. Si lo tocas, nuestro valor se elevará mientras el miedo carcome a nuestros enemigos. Cuando llegue el momento, úsalo para romper sus líneas. Fengel lo aceptó solemnemente, entendiendo que contra enemigos tan terribles, incluso un papel secundario no era un honor menor. Por fin, Silas levantó la mano. Un fuego azul fantasmal estalló del suelo protego, retorciéndose y vivo. Se extendió alrededor de los Dunlendings y los Rohirrim, que se echaron hacia atrás aterrorizados. Por un instante pensaron que su perdición había llegado. Pero el fuego no los consumió. Aunque estaban dentro de sus enfurecidos espirales, no sentían calor ni dolor. La voz de Silas retumbó por el campo, resonando en cada oído. Guerreros de Dunland, jinetes de Rohan, esta llama será vuestro escudo y vuestra arma. Sumerja tus flechas en el fuego y quememos a nuestros enemigos hasta convertirlos en cenizas. Aún conmocionados, los guerreros obedecieron. Levantaron sus flechas hacia el fuego espectral, y sus ojos se abrieron de par en par al ver que el fuego se aferraba a los diques sin quemarles las manos. Cada flecha ahora ardía con una mortal llama azul.
El rey Tengel levantó el cuerno de la victoria y sopla. Su llamada clara partió el cielo, sacudiendo los corazones de todos los que lo oían. La fuerza llenó al cansado, y la desesperación dio paso a una feroz determinación. Incluso antes del aterrador poder de Rivendell, nadie flaqueaba. La bocina era su señal. Al unísono, los Dunlendings y los Rohirrim desataron sus fuegos de fuego. Decenas de miles de flechas se elevaron como una tormenta de meteoros ardientes, cayendo sobre Rivendell, los otros dragones, Saruman y los espectros del anillo. Ni siquiera Rivendell se atrevió a tomar semejante bombardeo a la ligera. Sintió el calor antinatural del fuego y su voluntad de devorar. Un destello de inquietud se agitó en su antiguo corazón. Rugió y batió las alas, desatando torrentes de aire helado. Su escarcha podía apagar volcanes, y mucho menos llamas ordinarias. Pero Protego Diabólica no era una llama cualquiera. Cuando la escarcha de Rivendell chocó con él, las dos fuerzas chocaron como punzón contra punto de aguja. La escarcha no podía apagar a Protego, y Protego no podía consumir hielo. Sin embargo, al final, el enorme volumen de poder del dragón de hielo contuvo el fuego infernal a raya. Sin embargo, los otros dragones no poseían tal fuerza. Sus escamas no podían soportarlo. Cada flecha que atravesaba sus pieles se encendía como leña ante el aceite. Protego se extendió al instante, engulliéndolos por completo. Uno tras otro, el cielo se llenó de dragones ardientes, retorciéndose y gritando de agonía. Algunos se lanzaron al río Isen, forcejeando desesperadamente para apagar las llamas. Pero el fuego maldito seguía aferrado incluso en el agua, devorándolos sin piedad. El campo de batalla se convirtió en una tormenta de cadáveres que caían y ardían. Nadie se salvó, ni siquiera las bestias caídas de los Nazgûl. Por encima de todo, el rey Tengel de Rohan soplaba el cuerno de la victoria sin pausa. Su resonante llamada inquietaba tanto a dragones como a White, carcomiendo su valor y sembrando discordia en sus filas. Mientras tanto, Brok, armado con el arco dorado y las flechas de Mithril que Silas le había confiado, llovía destrucción desde lejos. Cada eje volaba a la recta, estallando por el aire con una precisión devastadora. Algunos explotaron al impactar, lanzando a Nazgûl y dragón por igual desde el cielo. Otros dieron en el clavo en los ojos de sus monstruosos enemigos, cegándolos, antes de explotar con tal fuerza que las cabezas se partieron. Bajo la tormenta implacable de flechas de 10.000 guerreros y los devastadores disparos de Mithril de Brok, el número de dragones de Mordor disminuía a una velocidad aterradora. Incluso los espectros del anillo y Saruman solo podían tambalearse hacia atrás, obligados a defenderse, esquivar y desviar sin descanso. Por primera vez, el rumbo de la batalla cambió. Observando, Silas se permitió una sonrisa. Adiós a los mortales inútiles. Solo, no podría haber cambiado el terreno tan completamente. Pero unidos, incluso los hombres podían derribar dragones. Al otro lado del campo, Saruman temblaba de furia. Observó la ruina de su anfitrión de dragón cuidadosamente cultivado, bestias ahora consumidas una a una en fuego y ruina. Su corazón se llenaba de dolor y rabia. Anhelaba desatar la tormenta, invocar rayos y huracán para aniquilar a los guerreros mortales. Pero Smaug le presionaba constantemente, impidiéndole reunir poder, escupiendo fuego y girando con cautela, sin darle nunca la oportunidad de concentrar sus hechizos. Y aún así, el cuerno de la victoria sonaba, cada nota clavándole en la mente como una punta de hierro. Le dolía la cabeza, la visión se le nublaba. Y eso no era todo, Brok, el bruto Dunlending al que una vez intentó convencer, ahora soltaba astas de Mithril con precisión implacable, rompiendo sus cánticos y dispersando su magia. La furia de Rivendell estalló. Sus vastos ojos ardían de odio mientras fulminaba con la mirada a los mortales, alimañas que había despedido, ahora de repente azotes de su familia. Apenas podía creerlo. Su voz sacudió las nubes. Silas. ¿Te atreves a proteger a estas hormigas que se arrastran? Luego verás cómo los masacro a todos. Se elevó alto en la tormenta, su cuerpo colosal enroscándose entre las nubes ennegrecidas. Un escalofrío recorrió la tierra mientras rugía un encantamiento en la antigua lengua de los dragones. La mirada de Silas se oscureció. Algo vasto y terrible se estaba tejiendo arriba. Entonces el cielo mismo se partió con un trueno. Con un estruendo ensordecedor, granizo del tamaño de rocas, cada uno de casi 1 metro de diámetro, cayeron en picado desde el cielo. Cayeron como meteoritos, aplastando la tierra debajo. Exclamaciones de terror surgieron de los Dunlendings y los Rohirrim. Las caras palidecieron. La tormenta fue más calamidad que batalla, un desastre natural hecho realidad. Protego máxima.
gritó Silas, alzando su varita hacia el cielo. Una barrera colosal florecía sobre nosotros, como una cúpula de cristal brillante, resguardando a los miles de personas abajo. El granizo golpeó con fuerza apocalíptica. Cada impacto retumbaba como un trueno, martillando ondas a lo largo de la barrera. Silas apretó los dientes. Sintió como si 10.000 martillos titánicos le golpearan a la vez, implacables, sin fin. Sus brazos temblaban mientras sostenía el escudo, el sudor perlando su frente. Fuera del muro brillante, granizo destrozaba la tierra. Las torres se derrumbaron. Muros de piedra se derrumbaron. Los árboles se astillaron y cayeron. El campo de batalla se convirtió en un páramo de tierra rota y ruinas heladas. Smaug, Torondor y las demás grandes bestias fueron golpeados sin piedad por la tormenta. Sus vastas alas no les dejaban donde esconderse. Ni siquiera los gigantes del cielo y la escama pudieron escapar del granizo. Los dragones chillaban cuando rocas de hielo rompían alas y cráneos rotos. Uno tras otro, los heridos caían, cayendo como meteoritos en los campos arruinados abajo. Incluso Saruman y los Nazgûl flaquearon. Obligados a abandonar sus ataques, se dispersaron, levantando escudos o lanzándose a cubrirse bajo el embate. La tierra alrededor de Isengard se convirtió en un páramo. Cráteres de granizo salpicaron la tierra, muros se astillaron, torres colapsaron. Era como si hubiera llegado el fin de los tiempos. Solo Hortán sobrevivió. Negra, inquebrantable, la antigua torre de Númenor permanecía intacta, cada granizo explotando inofensivamente sobre su piedra impermeable. Los ojos de Silas brillaron con comprensión. Todos, a Hortank. Refugiados. A su orden, los Dunlendings y los Rohirrim se lanzaron a correr desesperadamente, atravesando las puertas de la Torre Negra. Pero entonces un grito los paralizó en su sitio. El cielo. Un soldado de Rohan miraba hacia arriba, con el rostro descolorido. Poco a poco, los demás siguieron su mirada, y el terror los invadió a todos. Rivemir se despegó de las nubes de tormenta, sus monstruosas garras aferrándose a un iceberg tan vasto como media montaña. Colmillos dentados de cristal congelado sobresalían de su base, brillando bajo la luz pálida. El cuerpo del dragón de hielo se tensaba bajo su peso, pero aún así lo sostenía en alto. Su boca se curvó en una sonrisa horrible mientras soltaba el agarre. El iceberg se desplomó. El aire gritó al pasar a toda velocidad, el sonido como trueno partiendo el cielo. Su impulso fue apocalíptico. Si golpeaba, Isengard sería aplastado, cada alma obliterada. Incluso Saruman se estremeció. Jadeó, maldijo, loco. Y sin decirle una palabra más, saltó a horcajadas sobre su último dragón superviviente y huyó aterrorizado, abandonando sus propios ejércitos. Silas se quedó quieto, mirando hacia arriba. Su rostro estaba tenso, pero sus ojos profundos y tranquilos, como el abismo antes de una tormenta. Sabía que su barrera más fuerte duraría solo unos segundos ante un golpe así. La aparición podría salvarse a sí mismo, pero no a los hombres y bestias que ahora le miraban con miedo y esperanza desesperada. La corona de la sabiduría sobre su frente ardía con luz, sus runas girando mientras buscaba una respuesta. En ese instante, Silas desapareció y reapareció sobre la espalda de Smaug, en lo alto de los cielos. Sujetando su bastón con ambas manos, vertió toda su magia en un solo hechizo. Bombarda máxima. Una lanza cegadora de magia destructiva se elevó, golpeando el iceberg que caía desde abajo. Por un instante, el mundo se quedó en silencio. Entonces la montaña de hielo se rompió. La explosión no fue un sonido, sino una fuerza, inmensa, asfixiante. El iceberg se disolvió en fragmentos y vapor, una tormenta de escarcha dispersándose hasta desaparecer. Una onda expansiva se extendió en un círculo perfecto, despejando el cielo de nubes como si una mano invisible lo hubiera limpiado. Comentario 19. Votar 2 restantes. Capítulo 257. El Obscurus. La explosión partió los cielos, y por un breve y sin aliento momento, la esperanza brilló en cada mirada abajo. Pero esa esperanza murió tan rápido como llegó. De la nube dispersa de hielo y vapor, la mitad superior de la montaña destrozada resurgió, vasta, reluciente e intacta. La bombarda máxima de Silas solo había aniquilado la parte inferior. La masa mayor por encima permanecía entera. Congelado de nuevo por la magia de Rivemir, el iceberg irradiaba un aura de frío mortal. Su descenso se ralentizó solo un instante y, alimentado por otro torrente de escarcha del dragón de arriba, se lanzó una vez más hacia Isengard. La desesperación se extendió por los rostros de los Dunlendings y los Rohirrim. Incluso los más valientes se amedrentaban al crecer la sombra de la montaña.
Pero Silas no se detuvo. Arresto momentum. Protego totalum. Super protego. Fortificarei. Su voz resonó como un trueno mientras desataba hechizo tras hechizo, superponiendo protecciones sobre defensas. El anillo de poder en su mano brillaba en blanco, liberando cada onza de magia almacenada. Un escudo colosal se desplegó por los cielos, cubriendo a Smaug, Torondor, Aslan el grifo, Cerbero el sabueso de 3 cabezas y a todos los guerreros mortales que estaban abajo. Desde la espalda de Smaug, Silas se mantenía en la cima del escudo, una mano levantada hacia el cielo, soportando el peso del mundo mismo. Por un momento, el colosal iceberg se ralentizó. Pero Livemir no permitió un indulto. Descendió de las nubes, sus vastas alas opacando la luz, y exhaló un huracán de viento glacial. El vendaval golpeó la montaña, acelerando su caída y engrosando su peso con capa tras capa de hielo helado. Una a una, las barreras conjuradas por Silas se rompieron como cristal bajo golpes de martillo. Las protecciones se fragmentaron, desvaneciéndose en lluvias de chispas doradas. Luego llegó el impacto final. La montaña golpeó el escudo con fuerza apocalíptica. El sonido era como un planeta rompiéndose, un rugido que ensordece, un brillo que cegaba. Una tormenta de fragmentos de hielo llovió durante leguas, el aire se volvió instantáneamente escarchado. Una onda expansiva se extendió en todas direcciones, arrasando bosques, destrozando rocas, sacudiendo las propias montañas. Smaug gritó mientras un peso insoportable lo empujaba hacia abajo, plegando sus enormes alas. Silas, incluso a través del escudo, sintió el poder aplastante atravesar sus huesos. La sangre le brotaba de los labios mientras se aferraba a la magia, negándose a rendirse. Pero la tensión era demasiado grande. La luz del anillo se atenuó, el escudo se agrietó como una cúpula de cristal roto, y luego, con un último gemido, se derrumbó. El iceberg cayó una vez más, imparable. Impactó a Orthanc. La cima de la torre se hizo añicos, la piedra estallando en una tormenta de escombros y hielo. Fragmentos cayeron, aniquilando todo a su paso. Torondor, Aslan y los demás chillaron mientras eran arrancados del cielo. Hipogrifos y dragones cayeron juntos, aplastados bajo los cielos que se derrumbaban. Brok miró hacia arriba, la desesperación vaciando su pecho. ¿Es este el final para nosotros?, pensó, paralizado en el sitio. El rey Fengel, tras su primer momento de terror, se calmó. Miró hacia las llanuras lejanas de Rohan, con los ojos llenos de tristeza y arrepentimiento. Y entonces, todo se detuvo. De la espalda del Smaug que caía en picado, brotó un poder terrible. El aire tembló. El mundo mismo pareció detenerse. Los guerreros que habían cerrado los ojos, esperando la muerte, los abrieron de nuevo y jadearon. A su alrededor, el mundo colgaba suspendido. Fragmentos de hielo y astillas de piedra flotaban ingrávidos, girando lentamente en el aire. Las bestias caídas, Torondor, dragones, hipogrifos, todos colgaban inmóviles, atrapados a mitad de caída. Incluso el iceberg, inmenso y terrible, flotaba sobre la corona destrozada de Orthanc, como si estuviera en el abrazo de un dios invisible. Un silencio más profundo que la muerte llenó el aire. Entonces lo vieron. Sobre la espalda de Smaug, una vasta energía negra giraba, niebla o humo, imposible de definir. Latía y revolvía, viva con un hambre terrible. La nube se extendió, oscura y furiosa, expandiéndose en oleadas. Su poder era asfixiante, primitivo, infinito. En un instante, se elevó, envolviendo el iceberg congelado en un velo de sombra, desgarrándolo instantáneamente en incontables fragmentos, convirtiéndose en un cielo lleno de hielo y nieve. Muy por encima del cielo azotado por la tormenta, Rivendell se quedó paralizado de incredulidad. Sus pupilas se entrecerraron, su voz temblaba con algo entre asombro y miedo. ¿Estás, Silas? La energía negra no respondió. Tras aniquilar el iceberg, este se condensó en un viento violento y se lanzó hacia él. Rivendell reaccionó por instinto, desatando una oleada de aliento glacial. Pero el viento negro se dispersó como niebla, deslizándose entre el torrente de escarcha. En el siguiente latido, estaba sobre él, extendiéndose y retorciéndose en un manto de sombra que envolvía su inmenso cuerpo como una capa viviente. Las escamas del dragón de hielo, duras como hielo encantado, comenzaron a partirse bajo la fuerza. Grietas se extendieron por su armadura y, bajo ellas, su carne se desgarró, derramando sangre fría y luminosa que humeaba en el aire helado. Rivendell aulló, agitándose salvajemente. Arañó la oscuridad, pero sus garras la atravesaron como humo.
Desesperado, volvió su propio poder contra sí mismo, escupiendo ventiscas de escarcha en un intento de congelar la sombra que se aferraba a él. Por un momento, la temperatura cayó aún más, y manchas de niebla negra se cristalizaron en fragmentos de hielo azul pálido. Pero no importaba, la sombra simplemente se deshizo de los pedazos congelados y continuó su asalto despiadado. Luego, con un solo movimiento terrible, descendió hasta la base de su ala izquierda. Un sonido desgarrado resonó en los cielos cuando el ala de Rivemir fue arrancada de su cuerpo. El dragón de hielo gritó, un sonido que partió las montañas, y su vasta figura cayó de las nubes, estrellándose contra las colinas entre Isengard y Fangorn. El impacto destrozó la cresta, enviando temblores por la tierra. Pero no murió. Desde el cráter humeante, Rivemir se arrastró fuera, rugiendo su furia hacia los cielos. Los espectros del anillo, al oír su llamado, se reagruparon hacia él, lanzando en picado con sus espadas caídas desenvainadas. La energía negra se volvió contra ellos, dividiéndose en 8 tentáculos sombríos que se lanzaron como látigos. Las hojas Morgul de los Nazgûl cortaban solo aire, su maldito metal no encontraba apoyo contra ese poder infame. Y entonces el cielo mismo se volvió blanco. Un rayo cayó del cielo, estrellándose directamente sobre la niebla negra. La onda expansiva recorrió el campo de batalla. La masa de energía convulsionó, emitiendo un rugido inhumano y desgarrador. Por primera vez, tomó forma, un rostro humano se formó dentro de la negrura hirviente. El rostro de Silas. A lo lejos, sobre su dragón, Saruman sonrió, sus ojos brillando con un cruel triunfo. HMPH, sea cual sea el monstruo en el que te hayas convertido, chico, hoy mueres. Volvió a alzar su bastón, invocando más rayos. Rivemir se unió a él, desatando torrentes de escarcha mortal. Relámpagos y hielo convergieron en un torbellino de aniquilación, golpeando la masa negra con furia implacable. Dentro de la tormenta, el rostro de Silas se torció de agonía. La energía negra se encogió, parpadeando como una llama moribunda. Entonces, el grito de un cuerno. Claro, penetrante, glorioso. Cortaba truenos y tormentas como el amanecer hacia la noche. El cuerno de la victoria. Al mismo tiempo, 2 brillantes rayas surcaron el aire, flechas de mitril, una dirigida a Saruman y otra a Rivemir. Brok y el rey Fengel no se quedaron de brazos cruzados. Al ver a su señor en peligro, actuaron al unísono, Brok perdiendo sus flechas encantadas mientras Fengel volcaba su fuerza en el antiguo llamado del cuerno. El sonido era insoportable. Rivemir y Saruman tambaleaban, agarrándose la cabeza mientras la reverberación desgarraba sus mentes. Incluso la sombra que rodeaba a Silas temblaba bajo la fuerza, pero esta vez se renovaba, no se debilitaba. Las flechas de mitril fallaron su objetivo pero lograron su propósito, la distracción. Y desde ese latido de vacilación, la energía negra contraatacó. Descendió de golpe, embistiendo al dragón que llevaba a Saruman. La bestia ni siquiera gritó antes de que su cuerpo fuera despedazado, sus restos cayendo sobre los campos abajo. Saruman cayó con ella, su bastón girando de su mano mientras caía en picado. La sombra le ignoró. Su enfoque estaba en Rivemir. Surcó el cielo, esquivando otro torrente de escarcha, y se aferró a la cabeza del dragón de hielo. El aire se llenó de un chillido horrible cuando la energía negra se clavó en su carne, desgarrando la corona de hierro. La corona de hierro parecía estar fusionada con el cráneo de Rivemir. Mientras la sombra arañaba y desgarraba, los rugidos del dragón se convirtieron en gritos ásperos. El pánico le iluminó los ojos mientras se retorcía para desalojar la energía negra que se le pegaba como alquitrán a la frente. La oscuridad masticaba y se aferraba como si fuera chicle vivo, por mucho que rasgara y golpeara, se mantenía firme, royendo la diadema de hierro. Los Nazgûl giraban en círculos, cuchillas cortando, desesperados por liberar a su aliado. Por fin, con un rugido furioso y estremecedor de furia involuntaria, la corona fue arrancada. Salió volando de la cabeza de Rivemir y golpeó la tierra con un estruendo sordo y resonante. El cambio fue instantáneo. El brillo demoníaco que nublaba los ojos de Rivemir se levantó. La claridad volvió a él como un deshielo. Un silencio antinatural cayó sobre el campo, soldados y espectros contenían la respiración. Entonces la mirada del dragón se volvió de hielo y odio. Rugió un solo nombre por la llanura, una voz como glaciares rechinando. Sauron. Despreciable y descarado canalla, sirviente de mi falso amo, te atreves a esclavizarme. Venganza. Bramió. Me vengaré. Convertiré Mordor en un glaciar y quemaré todo lo que tengas. Con eso, Rivemir desató una catedral de frío sobre los Nazgûl. El ataque repentino congeló a muchos de ellos hasta los huesos.
Sus gritos de desesperación se cortaron cuando el hielo envolvió su armadura y sus sienes. Solo el rey brujo de Amimar, rápido y astuto, evitó lo peor y huyó. Donde cayó el Nazgûl congelado, el pie de Rivendell cayó como un meteorito, aplastándolos contra el suelo. Escupió furia a la corona de hierro que una vez le ató y la aplastó bajo su garra hasta que se convirtió en una reliquia destrozada. Su mirada se fijó entonces en Saruman. Viejas heridas y odios ancestrales salieron a la superficie, el mago que lo había despertado, que lo había envenenado con el veneno de Ungoliant y profanado su sangre por abominaciones. La rabia ardía en los ojos de Rivendell. Maldito mago, tronó, la voz temblando los árboles, si no me hubieras despertado ni contaminado con el veneno de Ungoliant, nunca me habrían hecho una herramienta para Sauron. Me sangraste para engendrar a tus asquerosos mestizos, ahora pagarás. Comentario 3. Votar 2 restantes. Capítulo 258. La venganza del dragón de escarcha. El odio de Rivendell hacia Saruman ardía tan intensamente como su odio hacia Sauron. Se lanzó con un rugido atronador, torrentes de viento glacial estallando de sus fauces. La escarcha se extendió como un rayo, cubriendo la tierra de blanco cristalino. El dragón buscaba congelar a Saruman por completo, verlo sufrir y romperse bajo su venganza. Saruman, privado de su montura, tropezó con la tierra desgarrada, con las túnicas chasqueando con el viento. Plantando su bastón, conjuró una cúpula de luz, gritando sobre la tormenta. Rivendell, espera. Podemos hablar. El aire helado golpeaba la barrera, su presión agrietando piedra y cristal por igual. La escarcha se extendía por la barba y las cejas de Saruman, helándolas blancas, pero aún así luchaba por mantenerse firme. Pero el dragón de hielo no tenía ganas de hablar. Volvió a atacar, con las mandíbulas abiertas. La desesperación torció el rostro de Saruman. Lanzó su bastón hacia adelante, conjurando una esfera ardiente de fuego que se disparó directamente a la boca abierta de Rivendell. La detonación fue ensordecedora. Llamas y escarcha chocaron, explotando en nubes de vapor que cubrieron el campo. Rivendell se tambaleó, tosiendo, humo y vapor saliendo de su boca. El dolor del dragón solo profundizó su furia. Sus ojos ardían como soles congelados mientras cargaba de nuevo. Respondió Saruman, desatando ondas expansivas que partieron el suelo y llamando rayos irregulares para mantener a raya a la bestia. Hombre y dragón chocaron, ninguno cedió. Su batalla sacudió la tierra. Colinas agrietadas, bosques marchitos y el río Isen se congeló completamente bajo el aliento del dragón de hielo. El verano se había convertido en pleno invierno, la nieve arremolinándose, el aire lleno de truenos y muerte. A su alrededor, ambos ejércitos, hombres salvajes, Rohirrim, incluso Smaug y Torondor, guardaron silencio, observando con asombro y terror cómo magos y Wyrm destrozaban el mundo. Mientras tanto, sobre el campo destrozado, la niebla negra flotante comenzó a acumularse. Se enroscó hacia adentro, comprimiéndose, y de ahí, la forma humana de Silas resurgió lentamente. Lord Silas. Brok lloró, con una voz mezcla de alegría y preocupación. ¿Estás herido? Silas sonrió levemente y negó con la cabeza. No, todo lo contrario. Gané algo inesperado. Levantó una mano y sus dedos se disolvieron en sombras, convirtiéndose en tentáculos de niebla negra. Un suspiro recorrió a quienes vieron. Tengel, Brok y todos los guerreros miraban con los ojos muy abiertos mientras la oscuridad fluía como magia líquida antes de solidificarse de nuevo en carne. Silas flexionó la mano, con una expresión mitad asombro, mitad conocedora. Así que es verdad, murmuró. Ese poder que obtuve en Ildorien, el don obscurial, no estaba dormido después de todo. Miró el aura negra que se elevaba débilmente de su brazo. Al borde de la muerte, despertó. Los guerreros intercambiaron miradas incómodas. Incluso Smaug movió sus alas, mirando a su maestro con curiosidad cautelosa. Según la explicación del mundo mágico, un Obscurus nace cuando un joven mago suprime su magia tan profundamente que se retuerce en oscuridad, un poder informe y destructivo. El anfitrión se convierte en un Obscurial. La mayoría se quema antes de alcanzar la mayoría de edad. El mundo mágico siempre había visto a los Obscurials con miedo y sospecha. Para ellos, el Obscurus era un fenómeno maldito, un síntoma de corrupción mágica y colapso emocional. Pero Silas veía algo diferente. Para él, el Obscurus no era una enfermedad, sino una evolución. Un camino para que los magos asciendan, deshagan su carne y se conviertan en algo más cercano a la existencia elemental pura. Cuando adoptó esa forma, pudo sentirla claramente. Su cuerpo se disolvió en esencia mágica pura, sin peso, carne ni dolor. Los golpes físicos le atravesaban sin daño.
Hechizos ordinarios se desvanecían como viento. Incluso el daño fatal, la magia que debería haberlo destrozado, carecía de sentido. Se había convertido en magia misma. Le recordaba a Credence Barebone, el obscurial que una vez arrasó Nueva York. Incluso cuando los aurores americanos aniquilaron su cuerpo, Credence sobrevivió, revivido de un mero suspiro de sombra residual. No es de extrañar que el primer señor tenebroso, Heller Grindelwald, había codiciado tal poder. Pero Silas también entendía la maldición que conllevaba. Para la mayoría, el Obscurus era el caos encarnado. Inestable, violento, devorando todo a su paso. En el momento en que las emociones de un obscurial se desbordaban, su control se desmoronaba. La rabia y el dolor encendieron la catástrofe, consumiendo tanto a amigos como a enemigos. E incluso cuando estaba tranquilo, el Obscurus carcomía el cuerpo de su huésped, drenando su fuerza vital hasta que la muerte era inevitable. Por eso pocos Obscurials vivían más allá de la infancia. Sin embargo, Silas se encontró a sí mismo, diferente. Cuando se transformó en medio de la tormenta, no perdió el control. Su mente no se había fracturado, ni la locura lo había vencido. Su poder se desbordó, sí, pero fluyó hacia donde su voluntad lo dirigía. Esa diferencia, se dio cuenta, estaba en el corazón. La mayoría de los Obscurials del mundo mágico nacieron entre muggles, aislados, sin amor o maltratados. Aprendieron a temer su propia magia, a ahogarla hasta que se retorciera en algo monstruoso. Su desesperación y soledad dieron lugar a la oscuridad. Pero Silas no era una criatura de represión. Había abrazado la magia desde el momento en que despertó dentro de él. Su Obscurus no se forjó del miedo, había nacido del propósito, de la voluntad de sobrevivir. Empezó a ver la verdad. El Obscurus no tenía naturaleza inherente, ni mal ni bueno. Simplemente reflejaba el alma de su portador. En cuanto a por qué la mayoría de los anfitriones perecían antes de la adultez, Silas razonó que no era por maldición ni pecado, sino por limitación. Un cuerpo humano no podría soportar una energía tan volátil e inagotable. Sus vasijas se rompieron antes que sus espíritus. Pero no era un recipiente cualquiera. Su carne había sido alimentada por las corrientes de los Ents, fortaleciéndolo más allá de los hombres mortales, su esencia impregnada de vitalidad élfica. Más tarde, la forja de la piedra filosofal refinó aún más su cuerpo, alineándolo más cerca de la forma perfecta de la alquimia. Dentro de él, el Obscurus ardía, pero no consumía. Vivía en equilibrio. Y mientras no se excediera en ese poder, no permaneciera demasiado tiempo en esa forma sombría, podía soportarlo. El cáliz de oro, el artefacto en su posesión reponía constantemente su fuerza vital, nutriendo su cuerpo a medida que su magia crecía. Caminaba por un camino estrecho entre la mortalidad y la ascensión. Por ahora, su cuerpo podía soportar el poder del Obscurus. Pero sabía que cada transformación dejaba una huella. El uso excesivo algún día llevaría incluso su carne forjada más allá de su límite. Aún así, no se podía negar la verdad. El despertar del Obscurus lo había cambiado todo. Su fuerza había saltado a otro reino completamente distinto. Silas observaba el duelo entre Rivendell y Saruman con un placer frío, el Schadenfreude brillante como una hoja en su pecho. La ferocidad del dragón estaba a la altura de cualquier leyenda susurrada de la guerra de la ira. Incluso la forma Obscurus de Silas solo había logrado mutilarlo, no matarlo. Un ala estaba rota, pero la bestia seguía alzándose, un coloso de 1000 metros golpeando a Saruman con una fuerza cruda y aplastante. El aliento de Rivendell era terror hecho tangible, el dragón exhalaba vientos tan fríos que podrían detener un hechizo en pleno vuelo, apagando incluso a Protego como si fuera una vela. Las bolas de fuego y los rayos de Saruman no eran débiles. Se rompieron y quemaron, pero la escarcha del dragón les recibió y les congeló los dientes. Sin embargo, Saruman no era realmente indefenso. Luchó con cautela porque desconfiaba del vigilante al borde del campo. La mitad de su poder estaba atado a Silas. Se protegía contra la amenaza invisible de una puñalada por la espalda, y por tanto no podía comprometerlo todo en matar al dragón. La misión ya se había torcido. Sus dragones estaban muriendo, Rivendell había roto sus cadenas y varios Nazgûl habían huido de vuelta a Mordor. La situación de Saruman olía a fracaso. Cuando llegó la oportunidad, la aprovechó. Mientras Rivendell le golpeaba y su escudo de luz parpadeaba, Silas apareció detrás de Saruman y atacó con una sola palabra mortal. Avada Kedavra. Saruman, esperando traición, no cayó. Con un movimiento reforzó el hielo que se había condensado detrás de él en un escudo amargo, y la maldición solo impactó aire. Sombrío, Saruman tejió un contraataque que era a la vez astuto, en parte teatro.
Invocó un viento aullante que se convirtió en un violento tornado, succionando hielo, astillas y roca en su boca. Silas se preparó, suponiendo que el embudo iba a golpearle. Pero en un movimiento rápido y desesperantemente audaz, Saruman se adentró él mismo en el corazón del torbellino. El tornado lo atrapó y lo arrancó del suelo, llevándolo hacia el este en un vuelo en espiral. Antes de que Silas pudiera interceptarlo, el mago blanco desapareció entre los dientes de la tormenta y escapó. Solo Rivendell y Silas permanecían bajo el cielo turbulento. El dragón, despojado de su montura y de la vista de su presa, estalló de rabia. Intentó desplegar sus alas para perseguirla, pero una ala colgaba, destrozada e inútil. Sus grandes ojos se fijaron en Silas, el odio brotando de ellos como avalanchas. Aunque me liberaste de la cadena de Sauron, bramó Rivendell, con voz como glaciares rechinando, paralizaste mi vuelo. Debes morir por eso. Con eso, desató un nuevo torrente de frío mortal, un vendaval dirigido directamente a Silas. Comentario 17. Votar 2 restantes. Capítulo 259. Luchando contra el dragón de escarcha. Ante el repentino giro de ira de Rivendell, Silas reaccionó al instante. Con un chasquido de aire desplazado, desapareció y reapareció sobre el lomo del dragón. Avada Kedavra. Un brillante destello de luz verde golpeó la columna vertebral del dragón de hielo. El inmenso cuerpo de Rivendell se sacudió, sus músculos se tensaron, y entonces soltó un rugido que sacudió el cielo helado. «Maldita sea», murmuró Silas, apretando los dientes, antes de desaparecer de nuevo. La maldición asesina había impactado, pero no había matado. Un ser antiguo nacido de las forjas de Morgoth, el alma de Rivendell fue forjada de la misma oscuridad que una vez desafió a los Valar. Su espíritu no se rendía tan fácilmente. El hechizo desgarraba su esencia, pero no la deshacía. Y ahora, furioso más allá de toda razón, estalló la ira del dragón de hielo. «Mago». Tronó, su voz resonando a través de leguas. «Te veré morir». Su boca se abrió, escupiendo torrentes de muerte blanca. La escarcha rodaba por la tierra, congelando tierra, piedra y aire por igual. Silas parpadeaba una y otra vez en el espacio, apareciendo entre destellos de frío. Cada vez que aparecía, solo desaparecía una vez más, alejando la furia del dragón de Isengard, paso a paso. Smaug pronto se unió a la pelea, sus alas cortando el aire en una llamarada escarlata. Aunque empequeñecido por la forma colosal de Rivendell, el vuelo de Smaug le daba ventaja. Se abrió paso entre las nubes, escupiendo chorros de llamas que chisporroteaban contra la piel del dragón de hielo. Torondor, el águila gigante, se lanzó desde arriba, rápido como un rayo de tormenta. Atravesó los vientos de la ventisca, esquivando el aliento helado, y luego rasgó con sus enormes garras una placa agrietada de escamas, arrancando un trozo de carne. Rivendell bramó, girando la cabeza de golpe, pero el dolor volvió a golpear, esta vez desde abajo. Su cola tembló violentamente, Cerbero había clavado sus 3 pares de colmillos en ella. El veneno del sabueso de 3 cabezas siseaba y humeaba contra la carne del dragón, devorando incluso la armadura helada de Rivendell. Gruñendo, el dragón de escarcha lanzó su cola con una fuerza monstruosa. Cerberus voló como una piedra desde una catapulta, estrellándose contra un acantilado lejano con un crujido nauseabundo. Su cuerpo golpeó la roca y se deslizó sin fuerzas hasta el suelo. Cerbero. La voz de Silas resonó, aguda y alarmada. El sabueso no se levantó. Los ojos del mago se enfriaron. Una niebla negra comenzó a levantarse a su alrededor, arremolinándose como una tormenta hecha y... Sus pupilas se desvanecieron en blanco, y el aire tembló con una presión cruda mientras su cuerpo se disolvía en un mar turbulento de oscuridad. En un instante, el Obscurus regresó. La niebla negra se extendió por el campo de batalla más rápido de lo que el ojo podía seguir. Golpeó a Rivendell como una tormenta viviente, desgarrando sus escamas y carne, triturando al antiguo dragón grano a grano. Pero Rivendell no era una simple bestia. Gruñendo, exhaló otra tormenta, esta vez no hacia afuera, sino hacia adentro. Una espiral de aire frío envolvió su cuerpo, solidificándose en una armadura glacial. Capa tras capa de hielo cristalino se extendía por sus escamas, formando una caparazón irrompible. Las llamas de Smaug lo bañaban en oleadas de oro fundido, pero no podían atravesarlo. La forma Obscurus de Silas cortó y rugió, pero solo despojó la escarcha antes de que la armadura volviera a sellarse. Rivendell se había convertido en un glaciar andante, intocable, inexorable. Entonces la mirada del dragón se deslizó más allá de Silas, hacia los hombres reunidos cerca de Orthanc. Su labio se curvó en cruel diversión. ¿Te importan tanto estos insectos? Gruñó, con la voz cargada de malicia.
Entonces míralos congelarse. Antes de que Silas pudiera responder, Rivemir se echó hacia atrás y desató una tormenta de frío sobre las llanuras. La temperatura se desplomó. La escarcha se extendió en todas direcciones, engulliendo el mundo en segundos. El aliento se convirtió en fragmentos de hielo en el aire. El suelo mismo se agrietó bajo el permafrost que se extendía. El frío se intensificó hasta convertirse en un escalofrío mortal. En cuestión de minutos, el aliento de cada soldado y bestia comenzó a cristalizarse en el aire. Si no se detuviera la helada, toda la vida alrededor de Isengard quedaría sellada en hielo. La forma semicorpórea de Silas avanzó a través de la tormenta. Su torso se solidificó de sombra a carne, y con un movimiento de brazo, invocó fuego viviente. Fienfire. El incendio infernal rugió en vida, alzándose alrededor de Isengard en muros serpenteantes. Formaba una barrera ardiente de protección, un anillo incandescente que combatía el frío que avanzaba. Entonces el fuego cambió. Desde el corazón del infierno, el cuerpo de Silas se ensanchó en carmesí y negro, transformándose en un imponente balrog de fuego maldito. Cadenas de fuego se enroscaban en sus brazos. En una mano, sacó un látigo de odio fundido y lo golpeó hacia Rivemir. El latigazo dio en el blanco. El látigo cortó la armadura glacial del dragón, fracturando la coraza cristalina y exponiendo fragmentos de carne pálida debajo. Pero Rivemir no era un enemigo cualquiera. Gruñendo, exhaló torrentes de escarcha, congelando el látigo del fuego maldito a mitad del golpe. La llama infernal siseó, chisporroteó y se volvió quebradiza bajo el frío absoluto. El fuego y el hielo chocaban sin fin. El calor hervía a la nieve hasta convertirla en niebla. Frost la reclamó, convirtiéndola de nuevo en cristales flotantes. Pronto, toda la llanura quedó envuelta en un velo de vapor tan denso que la visión misma fallaba. En esa niebla, alas invisibles se movían. El basilisco Elpo se deslizó silenciosamente por la niebla, dando vueltas detrás del dragón de hielo. En un abrir y cerrar de ojos, atacó, sus colmillos se hundieron profundamente en un parche de piel sin escamas y bombeó hasta la gota de veneno en las venas del dragón. El rugido de Rivemir partió los cielos. Se giró, abriendo las mandíbulas para destruir a la serpiente con una explosión ártica, y se encontró con dos ojos naranja amarillo ardientes. La mirada del basilisco golpeó como una daga de fuego de alma. El grito de Rivemir se convirtió en un chillido. Su espíritu tembló mientras heridas invisibles lo desgarraban. Avada Kedavra. Silas reapareció en el flanco del dragón, varita en alto. El destello verde impactó de lleno. La maldición y la mirada juntas desgarraron el espíritu del antiguo dragón. Sus rugidos vacilaron, su enorme cuerpo tembló. Por primera vez en milenios, Rivemir sintió miedo. Rodeado por Silas, Smaug, Torondor, Epo y la ardiente forma Balrog, y con 10.000 guerreros de Dunland y Rohan observando desde abajo, supo que la muerte estaba al alcance. El dragón de escarcha lanzó un último y furioso bramido, desatando una oleada de frío para hacer retroceder a sus atacantes. Luego, en un solo impulso desesperado, se dio la vuelta y huyó. El ala rota del gran dragón arrastraba a su ritmo, pero sus extremidades retumbaban por la llanura. Corrió hacia el norte, hacia las siluetas dentadas de las montañas nubladas. Sabía que las tierras del sur y del oeste pertenecían a los hombres. Gondor, Rohan, Enedwaite, pero el norte prometía ocultarse. Allí, entre picos sombríos, podría desaparecer, sanar y algún día regresar. Tras él. Gritó Silas. No dejéis que escape. Su cuerpo se disolvió una vez más en humo y tormenta. La forma Obscurus se encendió, energía negra ondulando como una tempestad viviente. No es que Silas no quisiera dejar marchar al dragón de hielo, pero había escuchado los pensamientos del dragón de escarcha y sabía que era un dragón con un deseo de venganza extremadamente fuerte. El dragón de hielo ya le consideraba un enemigo, solo esperando una oportunidad para vengarse en el futuro. Silas siempre prefería evitar problemas antes de que surgieran, así que naturalmente no podía quedarse de brazos cruzados y permitir que existiera un dragón que pudiera aparecer en cualquier momento para vengarse de él. Silas voló por su propio poder por primera vez. En su forma de Obscurus, parecía no tener peso ni forma, siendo esencialmente una masa de magia destructiva. Su velocidad de vuelo también era muy rápida, alcanzando directamente al dragón de hielo que huía. El dragón de escarcha giró de repente, liberando otro torrente de aliento glacial. Silas, en su forma de Obscurus, se disolvió en niebla y sombra, dejando que la explosión helada pasara inofensivamente a través de él. El vapor negro entonces se lanzó como una tormenta viva, envolviendo el colosal cuerpo de Rivemir.
La oscuridad se aferraba a él como un sudario consciente, royendo escamas y tendones por igual, corroyendo su cuerpo con pura destrucción. Rivenir rugió de dolor y volvió a dirigir su propio frío contra sí mismo. Desató otra oleada de escarcha, sellando su cuerpo en capas de hielo hasta parecer una montaña de cristal. No solo buscaba protegerse, sino congelar la niebla negra que lo devoraba. Ni siquiera Silas se atrevía a chocar directamente con ese frío apocalíptico. Su forma sombreada se dispersó y luego volvió a cohesionarse a distancia, girando cautelosamente. En ese momento, Smaug y el águila gigante Torondor se lanzaron desde arriba, con Eilbo el basilisco enrollado alrededor del cuello de Smaug como un arma viviente. Las mandíbulas de Smaug se abrieron, escupiendo una columna de llamas dorado-rojas que rugió sobre el dragón de escarcha debajo. Los ojos rendidos de Eilbo brillaron intensamente, soltando su mirada mortal al mismo tiempo. Rivenir exhaló frío para contrarrestar las llamas, pero en cuanto se giró, sus ojos se encontraron con los del basilisco. Su alma tembló. La visión mortal atravesó su espíritu como un cuchillo. Su respiración vaciló un instante, justo el tiempo suficiente para que la llama de Smaug golpeara su costado expuesto. La armadura de hielo se derretía en torrentes de vapor. Entonces Torondor se lanzó al agua. Sus garras, grandes como balistas, desgarraron las escamas destrozadas, arrancando una gran tira de carne y sangre. El grito de Rivenir sacudió las montañas. Avada Kedavra. La maldición asesinaría en serio. El inmenso cuerpo del dragón de hielo tembló, y la luz dentro de su alma vaciló como una brasa moribunda. Su aliento era entrecortado, sus escamas apagadas y sus ojos ardían con puro odio maníaco. ¿Deseas mi muerte?, bramó el dragón de hielo. Entonces perecamos todos juntos. Un escalofrío abrumador recorrió su cuerpo. Su garganta retumbó con un zumbido bajo y resonante que hizo vibrar el aire mismo, antigua magia de dragón, tomando esencia vital como combustible. La expresión de Smaug cambió al instante. No es bueno. Maestro, está quemando su propia fuerza vital. Retirada, rápido. Silas no dudó. La niebla negra que era su cuerpo giró alejándose del dragón de escarcha como una marea que se retira. Un latido después, el mundo se congeló. El dragón de hielo detonó su frío. Una ola de escarcha mortal estalló hacia afuera, congelando todo lo que tocaba. Árboles, ríos, piedra, incluso el aire mismo se solidificó en fragmentos vidriosos. En cuestión de momentos, más de 10 millas de tierra yacían sepultadas bajo el hielo. La onda expansiva golpeó a Smaug y Torondor incluso mientras huían. Aunque escaparon del corazón de la tormenta, la escarcha se extendía por sus alas y escamas. Eilbo se enroscó aún más, su cuerpo serpenteante lento y pálido, casi cayendo en hibernación bajo el frío. En el epicentro del páramo helado se encontraba Rivenir, medio enterrado en su propia creación. No murió, pero sacrificó parte de su fuerza vital para desatar esta destrucción. Si realmente hubiera elegido perecer, el frío desatado habría congelado incluso el tiempo. Ahora, débil y tambaleante, Rivenir ya no podía respirar escarcha. Sin mirar más, el antiguo dragón se dio la vuelta y huyó más adentro de las montañas nubladas. Comentario 3. Votar 2 restantes. Capítulo 260. Fingir un compromiso. Persíguelo. Silas ladró sin dudarlo. Smaug rugió en respuesta, y las enormes alas de Tordorón batieron el aire mientras perseguían al dragón de hielo en retirada. Solo el basilisco se veía afectado por el frío, su cuerpo lento y sus ojos dorados apagados por el frío. Se enroscó débilmente en el suelo, apenas manteniendo la conciencia. Al ver esto, Silas tomó una decisión rápida. Dejó a Erpo allí para que descansara. «Duerme por ahora», murmuró. «Volveré por ti». El dragón de escarchas movía con una velocidad aterradora, su cuerpo de 1000 metros de largo zigzagueando entre los riscos de las montañas nubladas como si caminara por llanuras abiertas. Detrás de él, Silas y sus compañeros lanzaban ataques implacables, la llama de Smaug surcando como rayos las crestas nevadas, la sombra de Tordor, barriendo las cumbres. El arrebato de Rivenir que quemó su vida anterior le había despojado de su aliento helado por el momento, pero su poder seguía siendo monstruoso. La explosión había forjado una nueva capa de armadura, más dura que el hielo del acero, que ni siquiera el infierno de Smaug podía derretir fácilmente. Silas, cuyas reservas mágicas habían disminuido, despidió su forma de Obscurus y se rematerializó en forma humana, trepando sobre la espalda de Smaug para continuar la persecución. El viento negro que antes lo había llevado ahora daba paso a carne y varita una vez más.
La caza se extendió a lo largo de incontables crestas hasta llegar al pico Silverlode, cerca de la entrada de Moria. Desde lejos, los enanos apostados en la torre de Durin, que una vez vieron a Smaug y Torondor, ahora contemplaban un dragón aún más grande que ambos juntos. Alarmados, alzaron sus cuernos, y los ecos de advertencia resonaron por los pasillos de la montaña como truenos. Silas no les prestó atención. Su mirada estaba fija en Rivendell, que finalmente se había detenido en una meseta de piedra rota. El dragón de escarcha jadeaba con dificultad, con la respiración entrecortada y desigual. No era el agotamiento lo que le debilitaba, sino el veneno. El veneno de Erpo finalmente echó raíces. Ni siquiera una criatura de la antigua forja de Morgoth podría ignorar tal veneno para siempre. Sin embargo, Rivendell seguía en pie. Eso por sí solo hizo que el corazón de Silas se apretara con un respeto sombrío. Pero la admiración dio paso a la cautela. Cuanto mayor es la bestia, más mortal es su última lucha. La armadura de hielo que rodeaba el cuerpo de Rivendell se había derretido bajo la llama continua de Smaug. Sus ojos azul glacial parpadeaban con miedo y cálculo mientras roncaba. Mago, estoy dispuesto a rendirme. Perdona mi vida y te serviré, igual que ese dragón. Silas alzó una ceja. ¿Quieres rendirte, para mí? Sí. La enorme cabeza de Rivendell se inclinó rápidamente, su voz temblorosa pero astuta. Las escamas de Smaug se erizaron y sus ojos brillaron de ofensa. Maestro, no escuche a ese mentiroso de lengua tenedora. No existe un dragón bueno aparte de mí. El dragón de hielo desvió la mirada, con un tono burlón y persuasivo. Mago, Siseo, harías mejor para quedarte conmigo que ese pequeño gusano. Soy Rivendell, el mayor de la prole de la escarcha, nacido antes de que tu sol saliera por primera vez. Conozco los secretos de Morgoth, el primer señor tenebroso. Mi poder empequeñece al de este pequeño acumulador de oro. Conmigo, podrías gobernar toda la Tierra Media. Podrías reemplazar a Sauron y hacer que el mundo se arrodille a tus pies. Sus palabras goteaban un atractivo venenoso, resonando por la piedra. Incluso Smaug gruñó incómodo, su fuego parpadeando aún más ante el insulto. Silas pareció pensar, con una expresión inescrutable. Si realmente deseas servirme, dijo al fin, entonces júralo. Átate a un juramento mágico, uno que te prohíbe traicionarme jamás. Obedece cada una de mis órdenes. ¿Puedes hacerlo? Los ojos de Rivendell se entrecerraron, la duda cruzando por ellos. Durante un largo momento, las montañas contuvieron la respiración. Entonces, bajo las miradas combinadas de Silas, Smaug y Torondor, la arrogancia del dragón de hielo se rompió. Y estoy dispuesto, gruñó finalmente, bajando la cabeza en sumisión a regañadientes. Los labios de Silas se curvaron en una sonrisa lenta. Luego apareceré en tu espalda, dijo Silas con calma. No debes resistirte y firmar el contrato de juramento conmigo. El dragón de escarcha bajó la cabeza y asintió obedientemente. Smaug, que rondaba cerca, se mostró visiblemente ansioso. Maestro, no. No confíes en él. Este viejo Wyrm ha vivido siglos, es astuto más allá de las palabras. Nunca se rendiría tan fácilmente. Silas se giró y le dio una suave palmada en el cuello a Smaug. Está bien, Smaug. Confía en mí. Pase lo que pase, eres, y siempre serás, mi compañero más confiable. Con eso, Silas desapareció en un resplandor de aire. Un instante después, reapareció sobre la espalda helada del dragón de hielo. Alzando la varita, habló con calma autoridad. Ahora, haremos un juramento de sangre. Una gota de tu sangre, y otra mía, fusionadas para formar un vínculo irrompible. No te resistas. El dragón de escarcha inclinó su enorme cabeza, los colmillos brillando. Por supuesto, maestro, dijo con una timidez desarmante. Luego, mordiéndose la punta de la lengua, dejó que un chorro de sangre helada brotara de su boca, siseando al golpear las escamas heladas. Giró ligeramente la cabeza, fingiendo sumisión. Maestro, ¿es suficiente sangre? Silas agitó la mano rápidamente. Basta. Con solo una gota basta. No hace falta que te desangras hasta quedarte hasta la gota. Eso está bien, gruñó el dragón. Entonces, por favor, tómalo. Bajó la cabeza, con los ojos cálidos y dóciles, hasta que, en un instante, se volvieron crueles y brillaban con malicia. Un rugido ensordecedor salió de su garganta, y una oleada de frío cegador estalló de sus fauces, envolviendo por completo a Silas. Pillado por sorpresa, Silas quedó congelado en un instante, transformado en una escultura de hielo y silencio. Maestro. El rugido de Smaug partió el cielo, lleno de incredulidad y furia.
Torondor soltó un grito lamentoso y se lanzó sobre el dragón de hielo, garras extendidas. Pero Rivendell lanzó otra ráfaga de escarcha hacia arriba. El gran águila esquivó, pero una de sus vastas alas atrapó la ráfaga helada. Los cristales corrían por sus plumas, y su vuelo vaciló, cayó en espiral hacia abajo sin poder hacer nada. El dragón de escarcha echó la cabeza hacia atrás y se rió. Ja ja ja. Solo un mortal tonto, engañado por unas pocas palabras amables. Miró triunfante al paralizado Silas. ¿De verdad pensaste que te serviría? Mi amo siempre ha sido el gran señor tenebroso Morgoth. Ni siquiera Sauron podría hacerme hacer reverenciarme, y mucho menos a un mago mezquino como tú. Se burló, bajando su enorme cabeza hacia la escultura de hielo. Ahora que estás en mis manos, te devoraré y pondré fin a este insulto. Con eso, el dragón de hielo abrió las fauces y se tragó al Silas congelado entero. Luego dirigió la mirada a Smaug que giraba en el aire arriba, con los ojos ardiendo de desprecio. ¿Y tú? ¿Te inclinas ante la orden de un humano? Patético. Tu amo ha muerto ahora, así que vete. Si no se le hubieran roto las alas, habría volado para aplastar a Smaug él mismo. En cambio, simplemente mostró los colmillos con desprecio. Justo entonces, una voz calmada descendió del cielo. ¿Quién dijo que su amo está muerto? El aire brilló, y Silas apareció de nuevo, de pie sobre la espalda de Smaug, vivo y entero, sonriendo levemente. Las pupilas del dragón de hielo se contrajeron bruscamente. Imposible. ¿Cómo sigues vivo? Ah, dijo Silas con ligereza, ladeando la cabeza. Así que te has dado cuenta. Dime, ¿te sientes un poco caliente en el estómago ahora mismo? Un destello de inquietud cruzó el rostro del dragón. ¿Qué acabo de comer? La sonrisa de Silas se profundizó. Eres rápido, Rivendell. Pensé que tu estómago frío podría necesitar un poco de calor, así que preparé algo especial, cristales de fuego de Balrog, entre otras cosas. Levantó una mano, y el tenue resplandor de luz escarlata comenzó a pulsar bajo las escamas del pecho del dragón de hielo. Desde el principio, ambos habían fingido, cada uno esperando el momento perfecto para atacar. Los pocos segundos que Silas pareció retrasarse al aparecerse en el lomo del dragón de hielo no se desperdiciaron en absoluto. En realidad, primero se había aparatado en un valle oculto cercano, uno de sus puntos de ancla preparados. Y el Silas que el dragón de escarcha debía tragado no era más que un elaborado seduelo. Un horno de mitril transfigurado a la imagen de Silas. En su interior, había sellado hasta el último cristal de fuego Balrog en su posesión y, usando un traslador, teletransportó el horno a la espalda del dragón de hielo en el instante antes de reaparecer en Smaug. La trampa se había tendido antes de que Rivendell siquiera se diera cuenta de que el juego había comenzado. Los cristales de fuego Balrog eran de los materiales más peligrosos que existían, cristales forjados a partir del poder condensado del Balrog a lo largo de siglos dentro de sus guaridas ígneas en lo profundo del abismo de Moria. Cada cristal pulsaba con temperaturas tan extremas que podrían derretir el mitril como si fuera mantequilla. Y dado que los Balrogs eran seres superiores a los dragones, el poder ígneo sellado en esos cristales nunca podría extinguirse ni siquiera con el aliento más frío del dragón de hielo. Ahora, Rivendell se había tragado todo ese horno de mitril, una bomba de tiempo forjada en el fuego de los propios sirvientes de Morgoth. Cuando Silas levantó la varita y murmuró el hechizo de activación, un tenue destello carmesí recorrió las runas de su bastón. Dentro del estómago del dragón de hielo, el horno de mitril se agitó y luego se abrió. En un instante, el calor de los cristales de fuego Balrog se expandió hacia afuera. Las profundidades antes heladas del intestino del dragón de hielo se convirtieron en un infierno fundido. Las temperaturas superaron decenas de miles de grados, hirviendo sus líquidos gástricos en vapor y asando su carne interna. La vasta cavidad de su estómago se hinchó como un globo inflado, temblando con un calor y presión insoportables. Fuera, mientras las palabras tranquilas de Silas se desvanecían, Rivendell soltó un rugido que sacudió las montañas. Se convulsionó violentamente, destrozando rocas y arrancando árboles mientras rodaba de dolor. La tierra tembló bajo sus pies. Sus gritos resonaron a kilómetros, incluso llegando a las profundas cavernas de Moria, donde los enanos sorprendidos se detuvieron a mitad del parto, mirando hacia arriba alarmados. Silas observaba fríamente desde arriba cómo el dragón de escarcha se retorcía, su enorme vientre abultándose grotescamente. De la garganta del dragón, chorros de vapor sobrecalentado estallaron, como un caldero hirviendo silbando bajo una presión insoportable. Pronto, incluso sus escamas comenzaron a brillar desde dentro, volviéndose rojas como hierro fundido.
La inmensa criatura brillaba a lo largo de las montañas oscurecidas como una estrella de fuego, su colosal cuerpo temblando mientras sus entrañas se cocinaban. El hedor a carne quemada llenaba el viento. Los rugidos de Rivemir se convirtieron en jadeos entrecortados, y luego en silencio. Sus ojos antes orgullosos, fríos y astutos, ahora ardían de dolor, incredulidad y falta de voluntad. Silas levantó su bastón. Avada Kedavra. La maldición esmeralda salió disparada, atravesando el horno de llamas en que se había convertido el dragón de escarcha. Por un instante, el mundo contuvo la respiración. Entonces la luz se desvaneció de las pupilas de Rivemir. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.